damos la bienvenida a este quinto módulo, porque se entiende que estamos por el quinto módulo de este ciclo de talleres sobre periodismo en tiempos de crisis y resistencia. Yo pedí presentarme porque como tengo mucho contenido lo hago rápido. Bueno, yo soy Fabián Bercero, soy docente de periodismo, también me dedico a investigar sobre periodismo y lo que vamos a compartir acá tiene que ver con algunas ideas que nosotros creíamos que eran importantes compartir con ustedes en este módulo. Insisto que es mucho contenido, lo vamos a ir viendo relativamente rápido, cosa que se puedan ir tipo a las 10 de la noche. 11. Todo lo que podamos ver en una hora y media nos parece que es sumamente interesante. Lo que vamos a trabajar básicamente son tres ideas. Cómo escribir para la web. O sea, esto es bastante práctico, bastante de batalla, ¿no? Cómo escribir para que la lectura sea más sencilla. Otra cuestión que vamos a ver también tiene que ver con las técnicas para hacer que nuestros contenidos se puedan encontrar en la web y que estén bien posicionados en una búsqueda común. Hay estrategias que son pagar a una consultora y que te lo haga, y otras que lo podamos resolver nosotros y nosotros. Y lo último es algunas ideas, en realidad esto es compartir algunas ideas de cómo crear comunidad o comunidades con la gente que nos sigue. Así que bueno, arrancamos. Para pensar en cómo escribir para la web, me parece que lo primero y fundamental es tener en cuenta cómo leemos en la web. Y esto se ha dedicado mucho tiempo en detectar, bueno, cómo son las formas de lectura. Imagino que quienes tienen la experiencia de la lectura en papel, y lo miro nada más que a Mario, y Mónica que se esconde, y ahora estamos leyendo en la web, sufrimos una serie de inconvenientes. O sea, estamos con una pantalla, es un entorno agresivo, tiene una luz que nos enfoca de atrás, nos vemos como obligados a leer rápido, etc. Bueno, eso que sufrimos, la gente madura, también lo sufren los más jóvenes. O sea, no es que los chicos y las chicas más jóvenes, por ser más jóvenes, tienen una habilidad distinta para leer. No, tienen lo mismo. O sea, sufren lo mismo, lo que pasa es que comparan menos. Nosotros comparamos más. Entonces, ahí viene una de las primeras diferencias. ¿Cómo son esas prácticas de lectura en la pantalla? ¿No? Bueno, es esto, ¿no? Básicamente escaneamos el texto. Me incluyo en lo que hacemos en la pantalla es escanear el texto. Difícilmente leamos palabra por palabra. O sea, hacemos un escaneo del texto, más o menos. Ustedes piensen que cuando leemos en papel, hacemos un escaneo, porque no es una lectura palabra por palabra, leemos las primeras letras, o sea, hay algo de intuición en lo que va a decir, en cuál es la palabra, pero acá en la pantalla es mucho más fugaz. Díganme si no les pasa. Cuando hacen una lectura de una noticia, no le pegan una lectura rápida. O sea, es rápida, es fugaz, porque el entorno apura, ¿no? El entorno hace que la lectura se tenga que ser más rápido, porque no sé, uno piensa que está pagando un dial-up, está pagando la conexión con el dial-up, ahí no se ve nada. Bueno, y después, estas prácticas que tienen es decir, bueno, ver varios sitios a la vez, tener muchas solapas abiertas, tener 5, 10 solapas abiertas y poder ir viendo en todas esas solapas. Eso es una complejidad. Pero otra complejidad es que, sobre todo las personas más jóvenes, tienen una alta capacidad para tener esas 10 solapas abiertas, que ya a mí me espantan, pero además estar escuchando la radio y saber qué dice la radio, ¿no? Estar eventualmente escribiendo algo. O sea, eso que se llama multitasking, o sea, hacer muchas tareas a la vez, es algo muy natural, ¿no? Y podría alguien mayor, digamos, intentar hacerlo, y la experiencia puede llegar a ser desastrosa. O sea, podemos llegar a ser ineficientes en todo lo que estamos haciendo. No entendemos lo que leemos, no entendemos lo que escuchamos, no sabemos lo que escribimos. ¿Por qué hago la diferencia entre gente más grande y gente más joven? Bueno, porque la hay, o sea, porque la gente más joven nació con la tecnología de la computadora, con la tecnología. Ustedes piensen que las generaciones que están naciendo en este momento son nativos móviles. O sea, nacieron
Y el primer instrumento de conexión con Internet es el teléfono móvil. Cuando nacieron mis hijos, que tienen más o menos 30 años, su primer acercamiento a la informática era la computadora, la PC de escritorio, ¿no? Y cuando yo nací no existía nada. O sea, de pedo había un televisor y mi acceso fue después. O sea, cuando en los 80, cuando yo tenía 20, aparece la computadora y yo tuve que aprender todo eso. Y no en mi casa, en otro lugar. Entonces, mi actitud, la actitud de mi generación, después lo vamos a ver, frente a la computadora es completamente distinta a la que tiene la deja de ahí, ¿no? Que está completamente distinta. Tienen una naturalización de la tecnología completamente distinta. Entonces, hay diferencias. Tenemos diferencias. Tenemos diferencias graves. No importa. Y la otra es que son contextos invasivos, ¿no? Por lo que decía que estamos haciendo ese multitasking con muchas cosas a la vez. Por otra parte, la lectura en la pantalla, ¿no? Es como una lectura en movimiento, ¿no? Como que las letritas son hormiguitas que se van, que se mueven, porque la pantalla son píxeles que están iluminando cada uno. Es intersticial, o sea, lo hacemos en determinados espacios y tiempo, es multipantalla, es transmedia, por esto que les decía, que podemos estar. ¿Quiénes, levanten la mano, quiénes están mirando la televisión y viendo con el teléfono móvil? O sea, de hecho, lo que hacen algunos programas o streaming con inteligencia es decir, bueno, esto está pasando, esto es parte de los modos de consumo actual, entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, voy a tratar de enganchar. Entonces voy a dar un contenido, voy a crear un hashtag que tenga que ver con el contenido y me vas a poder seguir en Twitter porque yo voy a estar alimentando Twitter o Instagram o lo que fuera y voy a tratar de meterte en este mundo narrativo, ¿no? Esa es un poco la idea. Vení y metete acá, no te vayas. Había una serie que se llamaba Graduado, no sé si la vieron, con Nancy Duclair y... ¿cómo? Hendler, no lo sé. Bueno, yo era muy de Padre Coraje, pero bueno, eso pasó. Pero Padre Coraje no te ponía, pero Graduado te ponía el hashtag Graduado. Y en ese hashtag vos tenías una conversación acerca de la novela. O sea, lo que estaba haciendo es decir, bueno, vete para acá. Está bien, vos estás en dos pantallas a la vez, pero en esa segunda pantalla yo quiero que estés acá. Lo cierto es que vivimos en un sistema de medios, o sea, tenemos muchos medios alrededor, que se comunican por las pantallas. Si hasta la radio la escuchamos, la vemos en la pantalla, ¿o no? La radio por streaming. Y ahora, ni hablar de lo que son todos los canales de streaming, lo que estamos haciendo es escuchando radio en YouTube. Escuchando radio, es una locura. Pero bueno, este es el escenario. Este es el escenario que tenemos en las pantallas. Estas son las prácticas. Una cosa que me parece fundamental es que la gente no consume como yo consumo. Y esto hay que tenerlo claro, sobre todo quienes trabajamos en redes sociales y trabajamos contenidos web en organizaciones, instituciones. La gente no consume como yo consumo. No tiene las prácticas que tengo yo. Yo les puedo asegurar que gente de 60 años como tengo yo no consume medios de redes como consumo yo. No puedo asumir que la gente de mi edad consume redes y medios como consumo yo. Nadie puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no es la generalidad. La generalidad es otra, completamente otra. No forcemos eso. O sea, tenemos que tener mucha información de cómo son esas prácticas de consumo y de lectura como para pensar después cómo hacemos para trabajar los mensajes. Les estoy diciendo, escuchan la radio en streaming, cada vez más escuchan la radio en streaming. Les copa escuchar la radio en WhatsApp, en YouTube. Se vuelven locos con Urbana Play. Locos, de locos. Se vuelven locos con Sebastián Weinreich haciendo el circo que hace alrededor de la pantalla y se embolan si la tienen que ver a María O'Donnell, que es un programa periodístico de contenido, pero María O'Donnell no hace el circo que hace Sebastián Weinreich. O sea, ¿y por qué lo hace Sebastián Weinreich? El otro día Nacho nos dio una pista buenísima que dice, bueno, porque lo hace la derecha, digamos, ¿no? Esto está claro, eso lo tienen muy internalizado. Entonces, tenemos pantallas que además evolucionan de un modo tremendo. Piensen esto, en 2020 había pequeños canales de streaming de la derecha y surgen dos canales que eran Yusu y Olga, canales de streaming fuertes, y hoy ¿cuántos canales de streaming hay? Hay
una cantidad infernal de canales de streaming, infernal. Entonces, esas pantallas coexisten, coevolucionan. ¿Esto significa que se terminó la televisión? No, no se terminó la televisión. Porque el streaming no es televisión barata. El streaming es televisión, más influencer, más YouTube, más pandemia, o sea, una cantidad de elementos que confluyen hacia este tipo de consumo en el streaming. Entonces, este es el ecosistema del que hablamos. Hay un autor muy interesante que se llama Francisco Alvarelo, argentino, que él habla de la lectura transmedia. Dice, lo que hacemos nosotros es lectura transmedia, ¿no? Y este libro, que es de 2018-19, que escribió, que se llama Lectura Transmedia, si lo viéramos hoy, por ejemplo, con los chats de WhatsApp, ¿no? El chat de WhatsApp le da la razón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en WhatsApp texto, audio, imagen, ¿no? La foto, galerías de fotos. O sea, estamos haciendo una lectura de muchos medios a la vez en un solo soporte, en una sola pantalla. Estamos haciendo lectura transmedia en una sola pantalla. Es fantástico. En medios analógicos y digitales, en diferentes plataformas, con distintos códigos escritos, visual, audiovisual, icónico, los emojis, en forma simultánea, en forma complementaria, con estrategias lectoras diferentes para cada uno de los soportes. No leemos del mismo modo en WhatsApp que en YouTube, que en Instagram, que en Twitter, que en TikTok. Absolutamente nada. Piensen en eso. Lo que Nacho decía la vez pasada, una estrategia para cada red social. O sea, no volquemos contenido de una red social a otra porque cada red tiene una lógica diferente, cada red tiene una lógica diferente. Gramática diferente. Esa es la palabra. Por eso señalaba Mónica, que es profesora de lengua. Y en otros casos, con capacidad para entender todo en forma simultánea, ¿no? Esto es fantástico. Esto dice Alvarelo. Esto, fíjense qué extraordinario, ¿no? Qué grado de locura. Dice, estamos en un cambio de la distribución a la circulación. En la web se circula. En la web los contenidos circulan. Uno no puede pensar que se distribuye como se distribuía antes un contenido. Un diario no se distribuye como se distribuía antes. Hoy, el contenido de un diario, no el diario, el contenido de un diario circula a través de la web. Ese es el verbo, circular en la web. Para lo cual nosotros tenemos que generar contenidos y hacerlos aptos para que circulen. Ese es el juego. Entrar en relación, circular, vincularse, tener palabras claves. Entonces, esos mensajes, nosotros los tomamos, los leemos y estamos todo el tiempo reelaborando, reconfigurando, remezclando contenido mediático. O sea, estamos haciendo remix todo el día. Y después decir, ahora me gusta la música electrónica. La música electrónica está haciendo lo mismo que está haciendo vos con la lectura. Y agarraste un contenido, te gustó, lo compartiste, le pusiste algo, tomaste un contenido de otro, lo reelaboraste, lo reenviaste, lo pusiste en circulación. Estamos todo el tiempo haciendo eso. Es una locura, es para volverse locos y locas, digamos, con la cantidad de reelaboración de mensajes que estamos haciendo. Al punto que ya ni sabemos cuál era el mensaje original. No tienen ni idea dónde se nació esto. ¿Cuál fue el primero que puso este contenido? Es decir, lo perdés. Bueno, eso tiene un efecto negativo, pero me parece muy interesante esto. Estamos todo el tiempo dando forma, compartiendo, reconfigurando y remezclando contenido nuevo. Y yo creo, insisto, que en el chat de WhatsApp es donde mejor se ve esa remezcla, ese remix que hacemos en forma permanente. Y otra cosa que me parece que es interesante, que también lo habló Nacho el otro día, es esto, que estamos con audiencias que están esperando que le ofrezcan algo distinto. O sea, porque las audiencias no leen como antes. No leen como antes, leen completamente distinto. Entonces dice, eso lo dice Alvarelo, ¿no? Dice, espera espacios de inmersión y experiencias intensas de involucramiento a cambio de su bien más preciado, que es la atención. A mí me gusta mucho la idea de la inmersión. Yo la inmersión la veo en la bañadera, la veo en el lugar. Y estas experiencias intensivas, yo digo, bueno, no sé si llamarlo tanto, pero sí que están todo el tiempo esperando algo nuevo, algo distinto. Así que con los contenidos se está esperando algo distinto. O sea, están esperando algo que les esté desafiando. Y es cierto, porque acá
Lo que se pelea la pelea es por la atención. O sea, lo que se pone en juego es nuestro tiempo. Eso es lo que está en juego acá. Y lo que tenemos que pensar, que creo que Nacho cuando hablo de Nacho, para quienes no estuvieron, hablo del módulo anterior sobre las redes sociales que lo dio Ignacio, no me acuerdo, Morelli. Entonces, bueno, hablaba de esto, ¿no? Es decir, cómo todo el tiempo tenemos que estar pensando cómo captar la atención del lectorado para que pueda ingresar a nuestros contenidos. Este es otro problema que tenemos, que es el consumo incidental de noticias. O sea, en las redes sociales no es que se lee un diario. La gente ya no sale a buscar las noticias. No entran a buscar las noticias como creo que hacemos la mayoría de nosotros. Entro al Río Negro a ver cuáles son las noticias. Entro a Infobae a ver cuáles son las noticias. A Página 12. No lo hacen más. La Página 12 está en huelga porque no le pagan los salarios. Bueno, la cuestión es que ahora esos contenidos, los que están en redes sociales, aparecen. Se habla de lo que se llama consumo incidental o consumo paracaidista. O sea, yo estoy en mi timeline mirando mi timeline y de pronto tuki, aparece una noticia. Fíjense la complejidad de la cuestión. Cuando aparece esa noticia, de acuerdo con la edad, hay dos actitudes distintas. La gente más grande, digamos, gente más grande, eventualmente hace clic y va al sitio, ¿no? Encuentro una noticia del Río Negro que me parece interesante, hago clic y voy al sitio. La gente muy joven no lo hace, pero ni sueña, nunca van a ir al sitio. Por eso Nacho decía, acá, el consumo acá, o sea, el mundo está acá en Instagram, ahí donde está la gente. Creo que hemos hablado en alguna oportunidad que hay lo vimos también con Nacho, que hay una red en la que vivimos y una red que visitamos. Creo que a todos y a todas nos pasa eso, una red en la que vivimos y otra que visitamos. Bueno, y no nos vamos a ver, no me sale. No voy al Río Negro a mirar, al Río Negro se pone la mañana, no me voy a la mañana, no voy a abrir la mañana porque yo estoy acá. Yo vivo acá y eventualmente estoy visitando TikTok, pero no me voy a ir. ¿Vale? Entonces, el consumo es incidental. Sobre todo los jóvenes, durante la navegación, difícil que hagan un enlace, ¿no? Generalmente es lo que ven ahí, no profundizan. Digo lo mismo para cualquier organización, izquierda, diario, lo que fuera. El contenido de redes está en redes. Eventualmente va a ir a la página, pero lo que se tiene que tratar de hacer, y esto también lo dijo Nacho, es resolver el contenido acá mismo. Estoy en Instagram, estoy haciendo contenido para Instagram, tengo que tratar de resolver el contenido acá mismo, para no, pensando que el 90% no se va a ir a un enlace. Bueno, con preferencia noticias con video, imágenes. Este es para apagar la pantalla. Y este es para señalar. Noticias con video, imágenes. Piensen también, esto también lo vimos en el encuentro pasado, que el video es el gran atractivo. Hoy las redes de mayor consumo, o sea, de mayor cantidad de usuarios y usuarias son, Facebook, pero Instagram, YouTube, TikTok, visuales. ¿No? Son redes visuales. El video es el gran, lo que genera mucha atracción. También las imágenes, más de una sobre todo, también lo dijo Nacho, más de una imagen, etc. También agradecen modos de reacción y eventualmente interacción. Bueno, esto, ¿no? Las audiencias no consumen como consumimos nosotros. Me parece fundamental. Hay una cuestión también que me parece que es interesante, que es de las generaciones. Esto también lo vimos en el encuentro pasado, ¿no? La edad como articuladora del consumo. Y también decíamos que esa manía que tenemos los seres humanos o sea, más que cualquier otra variable, quiero decir, la edad más que cualquier otra variable, más que el nivel económico-social, más que la identidad de género. Y si algo que hacemos de forma permanente es no cambiar de nivel económico-social, sino de edad. Estamos todo el tiempo cumpliendo años. Entonces, eso el consumo va modificando también nuestras prácticas. Ustedes piénsense en ustedes 5 años atrás y se dan cuenta que las prácticas son completamente, no como si completamente, no, muy distintas a las que eran 5 años
atrás. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo consumo, porque lo resolvemos de otra manera, porque gran parte de los consumos están hoy en un teléfono móvil, gran parte de los consumos están en un teléfono móvil. Yo creo que hasta 5 años escuchábamos radio en un aparato de radio. Y hoy lo estamos escuchando en los teléfonos móviles a través de alguna aplicación o de algún streaming. Hace 2 años no veíamos radio por YouTube, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo modificando. Y después, bueno, esta idea de que cada edad tiene una experiencia diferente. Hay un libro muy interesante de Balmaceda de Paoli, Balmaceda el filósofo, Tomás Balmaceda, que dice lo que configura una generación no es compartir una fecha de nacimiento, sino parte de un proceso histórico con otros de igual clase. Esto me resulta muy interesante, ¿no? Es un libro que se llama Generación X, un ensayito breve que me resulta muy interesante. Fíjense más o menos cómo es esto de las generaciones. Si alguien quiere hacerme una pregunta, hágala, que yo puedo agregar algo, no sé. Esto es en general, esta caracterización de nativos e inmigrantes es una que fue la que dije al principio, los que nacimos sin la tecnología, los que nacieron con la tecnología, es muy orientativo. Yo creo que no se puede dividir el mundo entre nativos e inmigrantes, por esto que dicen Balmaceda de Paoli, que tiene que ver más la experiencia que cada uno tiene, más que simplemente la edad. Entonces, acá voy a decir, bueno, ¿cuáles eran lo que caracterizaba a cada una de las generaciones? Los baby boomers, ¿no? Que nacieron entre 46 y 64, la posguerra, digamos, terminada la guerra, lectores sabios, papel a la pantalla, TV, el teléfono, noticias en el living. O sea, cada generación tenía características distintas. La generación X, que es la que le sigue, libros, ficción literaria, ingresan en la era digital aprendiendo. Nosotros en los 80 salen las computadoras, las PC, digamos, ¿no? Las computadoras de hogar, y empiezan a extenderse. Acá llegan bastante 85, 87, llegan esas computadoras. Siempre estamos con respecto a la tecnología un poco más atrasados, y obviamente también con las prácticas. Empieza el correo electrónico. Empieza la navegación, entrar en Internet, con esto de decir, bueno, nosotros entramos y salimos. Y eso también es una característica de lo que podríamos decir los que somos inmigrantes digitales. Que entramos a la computadora a hacer algo y después nos vamos, ¿no? O sea, nos cuesta vivir en la computadora. Como nuestros hijos. Nuestros hijos pueden estar el día en una computadora, en un teléfono, en una tablet, pueden estar el día. Y vos decís, bueno, llega un momento que yo no sé qué carajo hacer, la dejo acá, me atrae por él. Bueno, así todas las generaciones con características diferentes. Y ahora se habla de esto, ¿no? Que nacieron en 2013, generación alfa, consumen contenidos en línea, audiovisuales, usan WhatsApp, usan TikTok. Y obviamente tiene mucho de comercial, son un punto de venta. O sea, darle un teléfono a un chico que nació en 2013, o sea que tiene 10, 11 años, es decir, bueno, es un punto de venta. Un punto de venta. Los teléfonos móviles tienen que ser concebidos no solo como dispositivos multiplataforma, porque ustedes piensen cuántos consumos que antes tenían por afuera, ahora los tienen acá. ¿Cuántos consumos que tenían por afuera? La televisión, la radio, los diarios, los libros, ¿qué más? Las redes sociales, ¿sí? La música que antes teníamos en un pendrive, ahora la estamos teniendo acá. Fíjense o sea, un dispositivo multiplataforma está permanentemente dándonos todo lo que... Esto es lo que podríamos llamar un dispositivo centrífugo. La billetera, todos los sistemas de pago. Un dispositivo centrífugo. ¿Por qué? Porque junta todos los flujo. Así son las redes sociales. O sea, fíjense lo que está pasando ahora con WhatsApp. Es un dispositivo centrífugo donde te dice todo lo que puedes hacer afuera lo puedes hacer acá. Puedes chatear, puedes compartir video, puedes compartir imagen. Centrífugo. ¿Sí? Piensen en un buscador, el Google tradicional, porque ahora cambió. El Google tradicional es una plataforma centrípeta, para afuera. Se está para afuera. ¿No? Ahora incorpora la inteligencia artificial que te vuelve a traer para adentro. Pero si no, te mandan para afuera.
Pero además, este aparato es un aparato extractor, es el más fabuloso sistema de extracción de información que se ha creado. Nunca había existido un aparato que pudiera extraer tanta información de forma tan fácil y en nuestro bolsillo. Bueno, entonces piensen en estos aparatos como ese modo. Y aquí es donde estamos concentrando la mayor parte de nuestro curso. Nosotros vimos el encuentro pasado, la dependencia que tenemos con WhatsApp, ¿no? Lo vimos en un par de gráficos. Bueno, entonces, estas son las generaciones. Y listo, no quiere decir que cada generación va a actuar exactamente de ese modo, pero sí lo que podemos decir es que orientan más o menos los modos. ¿Por qué estoy dando esto? Porque como hablamos también en el encuentro pasado, tenemos que conocer a la audiencia para saber más o menos si yo quiero llegar con un mensaje a una determinada generación o gente de determinada edad, me parece que tenemos que tener en cuenta algunas de estas prácticas. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque me gustaría, en este universo de cosas que estamos viendo, ver algunas características comunes de cómo escribir para la web. ¿Está bien? ¿Sigo? Bien. ¿Cómo es el lector en la web? Inquieto, no quiere páginas extensas, salvo que sean contenidos muy específicos. Insisto con algo que, no me acuerdo si lo dije acá o lo dije en la radio, que nos gustan los contenidos breves, nos gustan mucho los contenidos breves, lo que no significa que no se lean contenidos largos. Cuando el contenido es interesante, cuando forma parte de nuestra esfera de interés, lo leemos, me encaramos. Quieren textos redactados de forma concisa y quieren textos aireados y fáciles de leer. Estas placas que vamos a ver ahora a continuación, las son de Alejandro Ross, mi compañero de cátedra, con su autorización, obviamente. Por ejemplo, hablemos de texto. ¿Cómo tiene que ser el lenguaje? Claro, conciso, directo y con la estructura sujeto, verbo, predicado. Esto que nos enseñaban en la primaria, tener que escribir sujeto, verbo, predicado, tiene un valor extraordinario. Lo tuvo siempre. O sea, hacer periodismo con sujeto, verbo, predicado era una cosa. Claro que si lo hacías con verbo, predicado y sujeto era más poético y eso, pero péguenlo con esto. Gente que nos está pidiendo textos concisos, claros, de rápida lectura. Bueno, volvamos un poco a la estructura del sujeto verbo predicado. Textos escaneables, ¿no? Párrafos y oraciones cortas, no escribir párrafos largos. En la web, cuando uno se encuentra con una pantalla que tiene 2 párrafos, que es puro texto, se vuelve loco. ¿Por qué? Porque es un fárrago de texto y, bueno, ¿cómo encaro esto? O te pasa también con la página de un libro, un libro electrónico. Texto aireado, nos piden texto aireado, oraciones cortas. Poner negritas en las palabras claves, esto creo que se ve bastante en las palabras que queremos destacar. Eso incluso, por ejemplo, si veo, no sé si el Infobae usa un sistema de subrayado. Sí. No. Entonces lo subrayan, bien, y eso es eso, digamos, un texto, o sea, está hecho ¿por qué? Porque escaneamos el texto. Y cuando escaneamos el texto, reparamos en las palabras que están en negrita o que están subrayadas. Eso también es muy interesante plantearlo también desde el punto de vista de qué quiero yo que esa gente lea en el escaneado. ¿Qué se ve? Hola, ¿qué entiendo por escaneable? Escaneable es que se puede hacer leído. Lectura rápida. Sí, lectura rápida. No palabra por palabra, no línea por línea. Esa es es como una foto donde voy pescando esas palabras. Entonces, la palabra negrita o la palabra resaltada tiende a. ¿Está bien? Ahora insisto con algo, porque acá estamos del lado. O sea, nosotros no estamos de este lado del teléfono, sino que estamos de este lado. Estamos produciendo contenido para. Entonces, cuando estamos de ese lado, piensen cómo hacer resaltar determinadas palabras, determinadas oraciones o determinadas ideas que son las que quiero que lean. Eventualmente, si van a escanear el texto, escanear con lo que yo quiero que jueguen, ¿no? Este es un poco la lógica. Bueno. ¿Se acuerdan que era para la pantalla? Uso cuidadoso de los enlaces. Ahora vamos a ver eso un poquito más adelante. Listado con puntos.
eso gusta mucho, como están acá, ¿no? Y uso de subtítulos. O sea, si tengo mucho párrafo, ir poniendo títulos. Texto agregado. Esto es un poquito funcional. Se agradece mucho la lectura por todo lo que vimos. Lectura agresiva, etc. Tipografías clásicas. O sea, totalmente tipografía que está re loca, qué sé yo. Sí, pero vos tenés que usar alguna tipografía que sea más o menos escaneable, ¿no? Arial y Times tienen para la web dos émulos que son Georgia y Verdana, ¿no? Después vienen otras, Calibri. Esas están pensadas para la pantalla. Están pensadas para facilitar un poco la lectura con pantalla. En general, las letras con serife son un poquito más complicadas de leer que las otras. No usar sangría, o sea, en el primer párrafo, o sea, cuando empieza el párrafo, no la sangría, no tiene sentido, es absurdo. Alineación a la izquierda, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el texto justificado uniforma mucho. ¿Y por qué no sangría? ¿Por qué no? Porque se acuesta en un texto de la web. ¿No? Se acuesta no se justifica la sangría, se justifica ni siquiera en el texto en papel. Digamos. ¿Cuándo se usa la sangría? Sería la pregunta. ¿Cuándo se usa la sangría? ¿Cuándo se usa la sangría? Se usa más en redacciones, carta, comercial, ¿no? Notas. Sí. Esto estás pensando. ¿Qué fue texto? Informativo. Por ejemplo. No, lo que escribimos habitualmente. Una editorial. No, una editorial, una nota, una crónica, eso. Cualquier texto o sea, trabajo sobre texto periodístico porque el taller, pero cualquier texto en la web tiene estos parámetros. Bueno, evitar las cursivas, son difíciles de leer las cursivas, hay que evitarlas a toda costa. Tampoco las mayúsculas, porque fíjense que las mayúsculas tienden a ser muy uniformes en la altura, y en cambio las mayúsculas minúsculas tienen distintos tamaños. Y además la mayúscula, ¿a qué le suena a ustedes cuando ven un texto en mayúscula? Me grita. Sí. Me está gritando, nada más se me trabó el... Contraste, textos bien contrastados, pocos colores y armónicos, ¿no? Y obviamente coherentes. Yo recuerdo siempre unos estudiantes que hacían un blog sobre boxeo. El objetivo que tenían era demostrar que el box no era un deporte sangriento, un deporte violento. Bueno, muy gracioso. Y estaba muy bien hecho, historias muy lindas, qué sé yo. Nunca estuve de acuerdo con él, pero no importa. La cuestión es que habían escrito fondo negro y letra roja. Si los chicos más sangrientos que esto no van a hacer. Entonces, alguna coherencia tenía que tener. Bueno, eso de cada no vean textos breves, entre 600 y 1000 palabras, también hay largos si son buenos, y después los textos extensos organizados en capa, de lo más importante a lo menos importante. En general, en el periodismo siempre discutimos cuál es la estructura que tiene que tener. Hemos estudiado pensando siempre en la pirámide invertida, que son los hechos más importantes, tienen que estar al principio y después ir desgranando como los hechos secundarios. La web nos hace algunos planteos distintos. ¿Es la pirámide invertida? Hoy se está escribiendo de modo de pirámide invertida. No. Las noticias las encontrás, ahora vamos a ver algunos casos, la encontrás en el quinto párrafo, con suerte. Sí la encontrás. Bueno, títulos. Esto también lo vimos el otro día con Nacho, me resultó muy interesante. Los títulos tienen que ser atractivos y tienen que decir a dónde nos llevan. ¿Qué vamos a estar leyendo? Esto a mí me parece fundamental. O sea, sabrán que estoy en contra del clickbait, ¿no? Dice, ¿cómo va a estar el clima mañana? ¿Cómo va a estar el clima mañana? No te leo. Prefiero mojarme, cagarme frío, o sea, pero no te voy a leer. No te voy a leer. No, estoy en contra. Es una batalla. No. Bueno, y encima pasa eso, que trae el Río Negro para saber cómo va a estar el clima mañana, ¿y qué te pasa? Tengo que suscribirme. Olvídate. Bueno. ¿Nunca van esos títulos, Fabián? ¿Cómo? ¿Nunca van esos títulos? ¿Para mí? Con preguntas. No, yo
yo también vengo de la era del papel como mi amiga Reynoso, y nosotros teníamos que decir lo que estaba pasando. El título tenía que decir. ¿Saben cuándo no se decía lo que pasaba? Durante el régimen militar, ¿no? Lamidoso habló sobre los operativos policiales. No es un título que Lamidoso. Decime qué dijo Lamidoso, o sea, decime qué. Informar. Sobre todo lo que nos está pasando ahora es que, como vemos, esta forma rápida, dinámica, ¿no? Urgente de lectura, hace que muchas veces la lectura se concentre en un título y en una bajada, ¿no? Un título y un texto de 3 líneas que se llama bajada o copete, donde debería estar toda la información. Si no tengo la información ahí, bueno, sigo leyendo, pero caramba, dame el título ahí. No sé si han entrado en algunos sitios como por ejemplo la política online, ¿sí? Miriam, es eso. O sea, en la política online te dice, el título te dice de qué se trata, y la bajada de 3 líneas te dice de qué se trata. Y cuando lo veo, decís, ay carajo, periodismo, apareció periodismo por alguna vez. Puede estar de acuerdo, no, pero ¿no? La política online también hay otro que lo hace. Bueno, ahí va. Entonces, títulos expresivos como los de página 12, que nos gustan tanto, ¿no? Que nos gustaban, cuando no nos gustaban tanto, qué sé yo, solo cuando hay volantas o bajadas que dicen, bueno, de qué viene la cosa, ¿no? Murió Videla, murió Galtieri, el infierno se reserva el derecho de admisión, ¿no? No, que me parece que se abusa de los títulos famosos, los títulos con gancho con el tema de las suscripciones que decís vos. Por ejemplo, hay coberturas de Lina Hauser, de página 12, sobre el juicio contra los que intentaron matar a Cristina, y tenés que suscribirte para la información que es de primer nivel. Y te tiran un título solo para suscriptores, y así como eso en muchísimos medios. Y queda el gancho, ¿qué le dijo fulano a Mengana y no sé qué? Y bueno, es eso, no es solo el clima. No, el clima. No, se abusa, ¿no? Sí, se usa mucho. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Funciona, o sea, lo usan porque está funcionando, ¿no? Se usa ¿por qué? Porque ¿cuáles son los parámetros que utilizan los medios? Antes te decía, bueno, yo soy de Río Negro y vendo 40.000 ejemplares por día. Un argumento de venta se llama. Voy a vender publicidad y te digo, yo vendo en la calle 40.000 ejemplares del diario Río Negro. ¿Qué ocurre en la web? En la web no es la venta, no es la cantidad de avisos. Entonces, ¿cuál es el clic? La cantidad de clics que tenés. Una de las variables. Otra es el tiempo que pasás en el medio. ¿Por qué? Porque si vos entras y salís, digamos, hay un rebote, eso medio que no computa. Entonces, hacer clic y ganar tiempo son dos variables que son argumentos de venta. Entonces, el vendedor del Río Negro va y te dice, tenemos 100.000 visitas por día, tenemos 20.000 clics, tenemos... Esos son argumentos de venta. Por eso tienes que lograr que vos no solo lo leas, porque si te ponen la pantalla principal, lo estás leyendo, pero si haces clic, ahí lograste el efecto de entrar. Después tiene que ver por dónde entrar y eso. ¿Se me está ubicado? Bueno, entonces, estos títulos expresivos, solo cuando puedo poner una volantita. Los títulos tienen una función hipertextual, eso lo vemos ahora. Bueno, el qué, el quién y el dónde tiene que estar. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién? ¿Qué? Murió el infierno se reserva el derecho de admisión. Bueno, etc. Acá tenés eso del escribir, ¿no? Titulares que son anzuelo para que haga clic. No informan, sino que presentan la noticia. La idea es que se hace clic, vas a encontrar una noticia cada vez más usados y cada vez más odiada, ¿no? Fíjese esta noticia que tomó Ale del gráfico. ¿Qué tiene mejor promedio de gol? Messi, Cristiano Ronaldo, Alá o Mbappé. Todo apellido difícil. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo, quinto párrafo. O sea, es odiarse, hacerse odiar al cuento. O sea, no hagamos esto, lo dijo Nacho el otro día, ¿verdad? No es que Nacho sea, pero tiene la experiencia, ¿no? Tiene la experiencia de saber, o sea, no, hagamos esto es un manoseo, porque te da bronca. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ustedes encuentran un título así y buscan
cómo va a estar el clima mañana o lo que fuera. Léelo completo. Está buscando. Lo que pasa es que la búsqueda es tiempo. Es tiempo. Entonces, hasta que llegás, es tiempo, hasta que llegaste ahí, te funciona. Después esto también se usa mucho, el título pregunta. Esto es muy interesante porque en general el periodismo está para responderlas, no para hacerlas. O sea, está para hacer la pregunta, pero cuando la presentas tenés que decir, bueno, ¿qué obtuve? ¿No? A la mañana, a la tarde, a la noche, todo en ese momento del día para ejercitar. Bueno, la noticia no es muy interesante que digamos, pero ponele que lo sea. Pero, digamos, ¿cuántos títulos, preguntas ven por día? Yo no sé, le estoy mirando acá a el colega periodista. Nosotros empezamos contestando las preguntas, o sea, caramba. Y tenemos que hacer la pregunta para que la gente entre y lo ¿De dónde procede el caspirote? ¿Cómo y dónde surgió el castigo de la crucifixión? ¿Qué está en juego para los países latinoamericanos? Esta es una pantalla, Esta es una pantalla de dos cosas. ¿Qué consecuencia? Los títulos de intriga, ¿no? Una nueva encuesta revela cuál fue la medida que más afectó a la imagen de tuve que tachar. La inesperada confesión de Pedro Pascal de la revista Expo. No quiero. La dura respuesta de los papás de Fernando Báez Sosa para hacer probar. La verdad. ¿Qué vos decís? Vos decís. No, pero esto es la plantilla. Esta es la plantilla que te lo corta. Te invitan a seguir en la página, a hacer clic. ¿Eso qué significa? Es más, Hiciste clic. te quedás en la página y representa que ganancia para la venta. Sí, el argumento de venta, un argumento de venta. Hice clic y entré la nota. Cuenta el tiempo que yo tengo en la página. Sí, los segundos que estás en la página. Lo segundo que está en la página, si entraste o no. El anzuelo para que te metas. Hacer clic es entrar, Moni. Hacer clic es entrar. Entraste a la página, sí, entraste a la noticia. Porque ¿cómo se entera el diario? Te pone una tapa. Te pone una tapa con 7 noticias. ¿Cómo se entera cuál te interesó? No se entera. Hay un órgano que verifica la estadía de cada lector y como el instituto Sí. verificador. No, la plataforma te ve toda la estadística. Te dice qué día, qué hora, cuánto tiempo estuviste, a qué página entraste, todo. Todo lo que hacemos en la web deja una marca, todo lo que hacemos. Por más que entre una ventana de incógnito, todo, absolutamente todo. Bueno, los listados, 4 claves que explican el nuevo impacto, 5 buenas noticias científicas, esos son tipos de títulos que generan, que se usan mucho, que también generan odio, pero que son estrategias, digamos, de los medios para generar lectura. Después están los títulos de servicio, que bueno, son interesantes, que son los que destaca Alejandro, precios de Starlink en Argentina, todo lo que tenés que saber para viajar a Chile, eso está publicando, Río Negro está publicando muchísimo, promocionando los viajes a Chile. Pero también esto, ¿no? ¿Dónde voto? ¿Cuándo se vota? Etc. Esa es la noticia récord del Río Negro. Sí. Obvio, sí. Puede ser servicio, está claro. Récord histórico de Eclipse. ¿Dónde votar? Sí. Y las fechas de pago de los estatales. ¿Cuándo descubrí cuándo cobran los estatales? ¿Cuándo cobro? Puede buscar distintas estrategias. Claro, estos son todos los puntos operativos. Mirá, descubrí, mirá, bien, enterate. Eso lo encontrás sobre todo en las selecciones que te hace el Google, ¿no? de noticias, esa cosita de la izquierda. La serie de Netflix está empezando puro, que no te la podés perder. Ese es el mejor ejemplo, ¿no? Y leíste, llegaste al 8º párrafo y te enteraste que la serie la habías visto y era una porquería. Bueno, un poco para pensar en los buscadores, ¿no? Porque en realidad lo que vemos tiene sentido, así como hace que las noticias circulen, que se posicionen bien, que sean encontrables, tiene que ver, bueno, cómo es el uso que nosotros hacemos de las palabras claves.
Y esto, bueno, que decía Nacho el otro día, usar la palabra clave en el título, en el cuerpo del texto. O sea, si estamos hablando de perros, que la palabra clave esté en el título. Estamos hablando de una acción, de un personaje o de lo que fuera, tiene que estar en el título. Mejor que repetirla es usar sinónimos. Esto es algo que lo vamos a ver después, así que no se van para nada. El problema, las palabras claves en negrita, usar etiquetas y usar subtítulos, que los subtítulos también operan a modo de etiqueta. Entonces estamos hablando de palabras claves, decir de qué se trata, por lo menos en el título, y por lo menos en ese copete de 3 líneas, ser lo más explicativos, sintéticos y concisos posible, con estructura sujeto verbo predicado. Esta es la idea, este es el plan. Usar etiquetas porque los contenidos, todos los contenidos que generamos se pueden etiquetar, trabajar con las etiquetas, también con hashtags, lo vimos el otro día, hoy vamos a ver al final un poquito de hashtag, y también usar subtítulos que nos ayudan mucho a funcionar como palabras claves. Perdón, ¿qué diferencia hay entre etiquetas y hashtag? Porque el hashtag es el que tiene el símbolo, que lo ponemos dentro del texto, y la etiqueta es cuando terminas la publicación, las plataformas te permiten poner las etiquetas. Etiquetas para escribir el texto que tenés. Es como que están fuera del texto de la noticia, o por ejemplo, si vos entras no me acuerdo el negro, pero sí lo vemos, Infobae, tenés como un menú de palabras arriba, que son etiquetas, en el que vos haces clic y te aparece todo lo que es publicado sobre ese texto. Bueno, este es el hipertexto. El hipertexto, o sea, la idea del hipertexto es esta posibilidad que nos da un texto plano. Si yo agarrara, pasame el libro de su texto. Prestame el libro, por favor. Estoy limitado por el libro. Este es el libro de lo que nos vamos a Bueno, este es un texto que tiene 2 dimensiones. Esto está fantástico. Yo leo el texto, 2 dimensiones, un alto y un ancho. La idea del hipertexto es darle a esto una tercera dimensión, una dimensión de profundidad. Si yo pongo un enlace, ¿no? Un enlace a otro contenido, otra página, lo que estoy logrando es buscar contenido que me permita entender más del tema, contextualizar, darle profundidad. Pensar en los textos, en la web, como hipertextos, es una cosa extraordinaria. Porque quiere decir, bueno, yo puedo ampliar esto que estoy leyendo, por más breve que sea. Este texto que yo escribí para la web tiene 10 líneas, pero en esas 10 líneas puedo poner 2 enlaces. Y lo que estoy haciendo es lograr que a la gente que le interesa el tema, a la gente que pueda entrar en esos enlaces, profundizar y tener una tercera dimensión. Me gusta pensarlo así, el hipertexto, como un texto en 3 dimensiones. Y tenemos la posibilidad en la web de generar esos hipertextos. Porque lo único que tengo que hacer es insertar un enlace. Meter un enlace que nos lleve a otro texto de nuestro medio, otro texto de donde sea, que puedan tener más información. No sé si es clara la idea del hipertexto. Espera que voy a tomar agua. Creo que llevo 15 minutos. 15 minutos. Hablen ustedes, sí. Bueno, entonces, lo que nos plantea el hipertexto en realidad es una lectura no lineal, como la del libro. O sea, yo tengo que leer el libro de Leila Guerrero, por más capaz que sea, lo tengo que leer de la página 1 a la página 6. La posibilidad que nos ofrece el hipertexto es decir, bueno, no necesariamente el texto tiene que ser lineal. Yo puedo leer una parte, irme a otro contenido, por ejemplo acá, ¿no? Estoy acá en la página 1 y acá tengo un hipervínculo que me permite un contenido, y acá tengo otro contenido, ¿está bien? Yo puedo generar todo el contenido que quiera. Pero fíjense que hay 2 cuestiones. Una que es una jerarquización, porque yo podría hacer un hipertexto diciendo, bueno, acá leo la página 1 y acá paso a la página 2 y acá paso a la página 3. Es un texto escrito. Pero si yo ofrezco la posibilidad de decir, bueno, acá tengo la página 1 y me puedo ir a la 2 o a la 7, y de la 7 me puedo ir a la 11 o a la 14. ¿Qué es eso? ¿Qué libro es? Reynoso. La Reynoso, claro. No Reynoso, es... ¿Qué libro es? De la Rayuela. ¿La Rayuela que te permite?
cosa. Wikipedia es eso. Puede ser Wikipedia, sí. Puede ser... Vos decís, sí, Rayuela. es- Pero Rayuela se lee así, lo mismo. Sí. Tenés las opciones. sí, pero a ver si... Empecé en Rayuela. Estaba pensando también en los libros esos que... Elige tu propio Eso que leía a mis hijos. Elige tu propia aventura. Y después lo que hizo en televisión, no sé si ven esa serie de Netflix que se llamaba... vas a ver... Era un capítulo que era interactivo. Entonces vos podías elegir qué hacía el tipo. Se iba para la habitación de al lado o iba para el balcón. Solo suicidaban todo, lo suicidé. Van Rush, una cosa, Van Rush. La película de Black Mirror. Black Mirror. No la serie. La película, no la sé, la película. Yo lo suicidaba. Y digo, bueno, voy a hacer. O sea, estuve 2 horas y media hasta que logré que terminara vivo por lo menos. Entonces, pensar el hipertexto como es, porque además esta jerarquía la establecemos nosotros, estas posibilidades las establecemos nosotros. Yo acá le digo, vos de acá, esta página podés venir acá y de acá a acá. ¿No? Estoy dando un recorrido. Pero no, le estoy diciendo, bueno, pero para llegar acá, tenés que venir para acá. O sea, de acá no llegás acá. O sea, nosotros establecemos la jerarquía, nosotros planificamos el texto. Nosotros decidimos cómo... Esto se usa mucho. Esto es ideológico, sí, profundamente ideológico. Profundamente. Dice, bueno, yo, político, ¿no? Dice, bueno, yo te voy a decir a dónde te quiero llevar. Y ojo, la elección de esos hipervínculos es una moneda de plata. Es decir, si vos vas a entrar al texto y vas a un texto y vas a... ¿Qué aconsejamos? 2, 3 enlaces por texto, no más, ¿no? Depende un poco del tamaño del texto, pero un texto de 2 pantallas, por lo menos 3 enlaces. Bueno, eso tiene que ser la moneda de plata. Si yo te hablo, sí, esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, y sigo con el texto, ¿qué enlace te pongo a Segunda Guerra Mundial? ¿Qué versión de la Segunda Guerra Mundial te cuento? ¿Ves? ¿No? Entonces tenemos que ser muy bichas para pensar en dónde lo ponemos. Bueno, esta es un poco la idea del hipertexto. Esta idea, los enlaces pueden aportar mucha información, no tener miedo a los enlaces externos. Esto para los sitios, nosotros hacíamos un periodo que era 8300 web, y nuestra política de etiquetación es decir, bueno, las etiquetas, ¿a dónde van a ir? Dije política de etiquetación. Como medio teníamos una política de etiquetación, de hipervínculos. ¿Qué etiquetas qué hipervínculos vamos a poner? ¿A dónde vamos a enlazar? Primero, a nuestro mejor contenido anterior sobre este tema. Después, algún contenido de medios de la misma línea que 8300 que aporten información y después algún otro medio que aporte contexto. O sea, jugábamos para afuera. En la web jugábamos para afuera. No solo enlazábamos a nuestro contenido, sino que enlazábamos a contenidos de afuera. ¿Esto? ¿Por qué? Porque la idea era circular. Estamos en la web, vamos a circular. Porque si yo recomiendo un sitio de afuera, ese sitio lo ve, ¿no? Entonces entramos en el juego donde estamos dando vueltas. Javier, ahí también Google, en el análisis que hace en nuestras páginas, como que te premia por poner un enlace externo. Sí. Entonces, ahí siempre lo que yo trato de hacer es que sea una página oficial, porque también premia eso. Exacto, sí. Pues si le pongo que sea con a lo mejor una página medio alternativa, que Google no la tiene muy premiada, y le pongo solamente ese, como que me lo va a tirar abajo. Entonces si le pongo, no sé, estoy hablando de ANSES, pongo la página de ANSES, yo entiendo que eso le gusta. Exactamente, es así. Es muy bueno lo que dice Manuel, porque además la lógica de Google es el poder, digamos, en el sentido de qué cantidad de enlaces que tenés y qué peso tenés, ¿no? La palabra es peso. ¿Cuál es el peso que tenés? No solo la cantidad de enlaces que vienen para acá, sino los enlaces que salen de acá, ¿no? Esa es la lógica. Así que esto que dice Manuel está sumamente interesante. Entonces, tener una política de qué voy a enlazar. Política, no sé, poner la izquierda diaria. Solamente vamos a enlazar contenido generado por la izquierda diaria. Bueno, es un criterio, es respetable. Es un criterio, tiene que estar establecido. Consejo, esto que estamos diciendo acá con Manuel. Salir para afuera, buscar y empezar a circular.
No saturar el texto con enlaces, porque si tenés un texto lleno de enlaces se te hace complicado. Eso va subrayado y con un color distinto, ¿no? El enlace va con un color que no sé cuál es, pero es más clarito. Entonces, eso hace que canse mucho, digamos, cuando tenés textos destacados. ¿Reemplaza la nota al pie? Es mucho más que la nota al pie. La nota al pie es como una aclaración sobre un texto que tenés. Por eso te digo que el enlace lo que te permite es profundizar, contextualizar, explicar, ampliar. Bien. Hacer texto más corto, porque te dejan de explicar un montón de Sí, cosas que sí. enlazando si vos te interesa. Sí, un problema que teníamos o que tenemos, no sé, Gilly también, en el periodismo, que siempre tenemos que dedicar un párrafo a poner los antecedentes del caso. Hablar de un caso y siempre tenemos que dedicar un párrafo o dos a explicar de qué se trata, de los antecedentes y eso. Ahora, con el enlace a la historia, podés, por lo menos en parte, enmendarlo. Bueno, cada enlace debe ser. No escuché. Se puede toser. Bueno, ya cada enlace solo una vez por página. La Wikipedia es útil, pero bueno, hay otros recursos en la web, ¿no? Es muy interesante. Hay una tendencia así. Bueno, parte de la política de 8300 era no enlazar a Wikipedia. Y también era no enlazar a determinados medios, ¿no? A quien nosotros queríamos ganarle visibilidad en la web. No voy a decir cuáles. Después, etiquetar respondiendo a las preguntas básicas: ¿qué, quién, dónde? ¿Saben un ejercicio que es sumamente interesante? Ahora lo vemos un poquito con SEO. Pero yo genero un contenido y digo, ¿qué palabras pondría, qué palabras pondría en el buscador de Google para encontrar este contenido? Y esas palabras tendrían que estar en el título o en el copete de la nota, ¿no? Sin dar vuelta a la lógica. Yo pondría, obviamente que uno siempre hace trampa con eso. Bueno, y después utilizar los enlaces de forma creativa, ¿no? Y no poner enlaces porque tengo la obligación de poner 3 enlaces, sino, bueno, yo estoy escribiendo un texto que es una obra de arte, ¿no? ¿Sí? No me siento a escribir un texto, me siento a escribir un hipertexto. Me medio, ¿no? Esperad, tengo 2 pantallas. Vamos a poner la pila a eso. O sea, es importante que el hipertexto, sea una frase o una oración con contenido. ¿Lo viste que a veces hay notas, nosotros a veces tenemos, podés ver acá, acá, acá y acá, y las 4 tienen el hipertexto, ¿viste? Claro. Si te perdiste tal cosa, podés ver la conferencia, podés ver acá, 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 que pusiste 4 hipertextos con acá, que no sé qué. No, por eso la pregunta es si la clave es como que el hipertexto sea una frase o una oración, ¿no? Sí, sí. Es más, o sea, claro, es eso, que me den ganas de verlo. O sea, dame pistas. Que el hipertexto no puede ser una caja de Pandora, que no sé a dónde voy. Tengo que saber a dónde voy, ¿no? Tengo que saber a dónde voy. Mira, acá hay un ejemplito que puso el Ale que está bueno. Fíjate. Acá. Hay que usar los barbijos, dijo la OMS. Hay que usar los barbijos, dijo la OMS. Hay que usar los barbijos, dijo la OMS. ¿Se dan cuenta que esos enlaces, o sea, lo presienten? Que van a lugares completamente distintos. ¿Sí? O sea, ¿el último a dónde va? Dijo la OMS. Bien. ¿Y el dijo? También, sí. Dijo la OMS o dijo. O sea, sabés que va a ir a la declaración. Y el otro sabe que va a ir a la OMS. Entonces, eso se le llama ancla. El ancla. Lo que está pintado, que yo hago clic y voy al enlace, eso es el ancla. Entonces, fíjense cómo se puede ampliar. Yo tiendo más a decir, bueno, me interesa saber qué dijo el comunicado de la OMS a qué es la OMS, ¿no? En esta altura. Pero bueno, era un poco para diferenciar. Entonces, un poco resumido. El hipertexto debería servirnos para establecer asociaciones entre contenidos, facilitar la navegación en el medio, transparentar la fuente de información que usamos, ¿no? Esto me parece que está muy bueno, documentar, ampliar, expandir la escritura, aprovechar los recursos informativos externos al medio,
abrir a la participación de los lectores, jerarquizar contenidos, narrar o crear expectativas. O sea, tienen esta posibilidad que tenemos en el texto web de darle profundidad a lo que estamos haciendo, realmente es maravilloso. En general lo que aconsejamos es que estas anclas sean breves, no interrumpan la lectura, ¿no? Y sean muy claras. Insisto, evitar el efecto caja de Pandora, no sé a dónde voy. Yo tengo que decir, bueno, ¿a dónde voy? Y el esfuerzo de elegir cuáles son los 2, 3 enlaces que voy a crear tiene que ser un laburo adicional, ¿no?, de peso. En nuestro método lo teníamos muy claro porque decíamos esto, nuestra política dice, vamos a analizar nuestro mejor contenido, vamos a analizar el mejor contenido de sitios parecidos, estamos ahí en una comunidad de medios alternativos que era muy interesante, y un tercero que podía ser contexto o confrontación, bueno, lo que fuera. ¿Está claro? Está bueno, ¿no? Sí. Hay que trabajarlo mucho, pero son los principios básicos. Bueno, vamos a ver un poquito de esto, comunidad de redes y plataformas. ¿Quieren? ¿O quieren? Son 26, 4 minutos para servicio de café. Una pregunta, Sí. lo digo perfecto, o sea, ¿sirve para todo eso que decías, pero además el que lee está buscando eso o nos sirve a nosotros del otro lado? Digamos? Que lo lee, va y lo busca, el hipervínculo. Sí, fíjense, no sé si alguien de acá lee newsletters. Sí, yo expliqué, pero no soy un mismo, no tengo que pensar que el resto hace lo mismo que yo. Pero hay un montón que tiene un montón de hipertextos. Sí. ¿Por qué? Porque Pero reduce todo porque hace mucho newsletter, entonces te reduce todo y si querés ampliar, te tira un párrafo. Si querés ampliar, sí o sí tenés que ir a... mi recomendación es lean newsletters, métanse a leer newsletters, búsquenlo, déjenlo, decidan ustedes cuáles, qué sé yo, lo que más les guste, lo que más les interese, lo que fuera, pero son muy buen ejemplo de uso de los hipervínculos. Los hipervínculos también le dan a la newsletter una pista sobre la lectura, ¿no? Porque les mide la cantidad de clics que hacen, pero vos podés decir, bueno, yo tengo la noticia, recibo el cenital a la mañana, y bueno, este es el panorama informativo, este tema me interesa, entro, lo veo, este tema, y además lo que hace cenital es, los enlaces siempre van para afuera. Algunos pocos van a cenital, pero la mayoría van afuera. Cuando digo afuera es a otros medios que no son de cenital, otras notas que no son de cenital, etc. Así que no voy a dar la lógica con la que trabajo. Tienen muy claro cómo jugar en la red, muy claro. O sea, ese chico Zagroski, o no sé quién es el que está detrás de eso, yo creo que la ve muy claramente. Bueno, hablamos un poquito de comunidades en redes y plataformas. En realidad un poco el desafío es este, dejar de pensar en audiencias y empezar a pensar en comunidades. Esto también lo habló Ignacio el encuentro pasado, y a mí me resulta muy interesante. ¿Y por qué hablamos de comunidades? Porque por lo mismo que estamos diciendo que cada red tiene su público, entonces en cada red tenés que pensar en tener tu comunidad. O sea, esas comunidades pueden tener intersecciones con comunidades, o sea, una comunidad en Facebook puede tener intersecciones con una comunidad en Instagram, pero vos tenés que construir una comunidad en cada una de las redes y plataformas en las que estás laburando. No podés pensar que hay una sola comunidad, ¿no?, para todo el público. Por ejemplo, Face es la gran máquina de creación de comunidades. Si vos te pones a ver, tomás los medios de comunicación locales y ves la comunidad que tienen en cada una de las redes sociales, cuando entras a Face no lo podés creer, o sea, la cantidad de gente que tiene en Face. Es un infierno, y vos decís, pero ¿por qué no están laburando en Face? ¿Por qué están poniendo todo el esfuerzo creativo en Instagram? Río Negro, por ejemplo, tiene un canal 7, tiene comunidades fabulosas en Face, pero prácticamente no hacen nada. El esfuerzo lo están metiendo en Instagram, muy fuertemente en Instagram. Hay una comunidad en Face y hay otra comunidad en Instagram. ¿Por qué Instagram? Porque es la red visual, porque es la que más proyección tiene, porque va a un público al que en general los medios le interesa llegar, ¿no? Un público más joven, adulto, o sea, hay una serie de características que hacen que esa sea la comunidad que mueve.
Hablamos del streaming. El streaming, ustedes saben que es importante, que tiene cada vez más cantidad de visualizaciones, pero el streaming, la gran jugada de los streaming exitosos, es cómo juegan en forma transmedia con TikTok, Instagram, ¿no? Y tienen muy claro, por ejemplo, Olga tiene muy claro que tienen una comunidad fabulosa ahí en YouTube mirando el streaming, pero lo que hacen en TikTok y lo que hacen en Instagram es fantástico. Y son dos comunidades distintas a la comunidad que tienen en YouTube. ¿Me explico cuál es la idea? Entonces no podemos pensar en una comunidad homogénea, sino que tenemos que pensar en cada una de las comunidades. Por eso también pensar en esto cuando dice, bueno, ¿qué redes voy a tener? ¿Voy a hacer medio web? ¿Cuáles son las redes que voy a tener? Bueno, voy a poner todas las redes. Voy a poner TikTok, voy a poner Instagram, voy a poner YouTube, voy a poner... Ahora, ¿tenés capacidad para atender esas comunidades? ¿Tenés poder de fuego para darle pelota a todas esas comunidades? Bueno, este es un parámetro que hay que tener en cuenta. ¿Qué posibilidades tenemos de crear, sostener y fidelizar comunidades en cada una de las plataformas? Este cambio es realmente importante porque se trata de esto, ¿no? Dialogar, escuchar, prestar atención, preocuparse. Como veíamos al principio, eso que decía Varelo, que hay una comunidad que está expectante de experiencias, o sea, lo que está diciendo es dame algo, déjame participar en algo, y si participo, dame bola. O sea, no es que me abrís el chat o me abrís los comentarios y yo puedo decir lo que quiero. Dame bola. Los grandes medios de la región abren la posibilidad de comentar, pero los medios nunca le dan pelota. Y cuando vos te pones a analizar por qué, yo alguna vez en entrevistas con gestores de comunidad, había uno, que ya no está entre nosotros, que decía, mirá, yo no me voy a poner a contestar el nombre de Ragnelli, dice. O sea, cobro 300 manos, no me voy a poner a contestar el nombre de Julio Ragnelli. Eso me parecía muy gracioso. Y era cierto, digamos, que no cobra lo suficiente como para contestar el nombre del dueño del diario. Pero además, en ese momento el diario tenía 2 gestores de comunidad y una cantidad infernal de comentarios. No daba abasto. En la cantidad de redes y todo lo que hacían, no daba abasto para atender a todas estas cuestiones. Pero a mí me parece que la idea de la comunidad es esto: dialogar, escuchar, prestar atención y preocupación. Y estar pensando, si yo abro un canal para interactuar con la gente, bueno, ¿cómo aprovecho esa interacción? ¿Qué hago con los contenidos que me da la gente? ¿Cómo los proceso? ¿Cómo los tengo en cuenta? ¿Para qué te invito? ¿Para qué te digo, podés opinar, podés hablar, podés mandarme información si no te doy ni 5 de bola? Esto me parece que es una pregunta para decir, bueno, ¿cómo voy a escuchar y atender esas comunidades que voy a crear? Entonces, bueno, no pensemos en sitios como una sola comunidad. Bueno, esto es lo que acabo de decir. La mirada descentralizada, ¿no? Cada comunidad en su plataforma. Bueno, esto también, vean que el dibujito que dice inteligencia artificial. O sea, las posibilidades reales de participación están vinculadas directamente con nuestra capacidad de atención y respuesta. Esto me parece que es clave. Por si no, lo que pasa es lo que, no sé si ustedes siguen los comentarios de los diarios, ¿qué pasa cuando el medio no contesta? Se crea una comunidad de gente. El Río Negro tiene clubes de lectores, que ya saben que el medio no le contesta y se hablan entre ellos. Se hablan, se putean entre ellos, saben que este es el facho, que este es el zurdo, que otra vez, ¿no? Yo lo estaba mirando ahora, estaba estudiando, ¿no? Un streaming de noticias de 7K, que se llama, creo que ahora Play. Entonces estaba mirando lo que pasaba en los comentarios de YouTube. Se tienen tan calados, ¿no? Que ya arrancan el día puteándose, a las 8 de la mañana, puteándose porque apareció el facho, entonces contata y se genera. Y otra cosa que me parece muy interesante, que también vengo analizando muchos canales de streaming, que, digamos, cómo la derecha se fue copando los canales de streaming con comentarios. O sea, la batalla la están dando en todos los frentes y de un nivel sistemático, organizado, con los mismos nombres, están apareciendo en absolutamente todos los lugares. Tienen un plan, tienen una estrategia para crear una comunidad. Al margen de los medios y el streaming. Es fantástico. O sea, si no lo capitalizás vos, que sos el medio, alguien lo va a capitalizar. Este es el mensaje.
alguien se va a apoderar de eso. Los modos de interacción que queremos es esto, tienen que ser reales, concretos, posibles, invitación a la co-creación, sostenibles, originales, divertidos. O sea, tenemos que pensar en estos contenidos para poder, en estas lógicas, digamos, de interacción, para que sean reales. Y hay que devanarse los sesos pensando en cómo hago para invitar a la gente, para que esté adentro, para que participe, qué le puedo dar, cómo puedo gestionar los contenidos que me aportan. ¿Qué puedo hacer con los contenidos que me aportan? Porque hay contenidos que son sumamente valiosos. Hay gente que tiene información, hay gente que tiene un dato, que tiene una foto interesante. Hay porquería también, ¿no? Pero, bueno, nuestro laburo en todo caso, como periodistas, es poder discernir que de eso sirva, ¿no? Verificar que eso sirva. Otra parte que tiene que ver con el contenido, original, de calidad, orientado, de alto impacto, ¿no? Las historias que contaba Reynoso acá, me parece que eso es sumamente interesante. O sea, el contenido es fuerte, lo que nosotros generamos es fuerte, es uno de los principales elementos de atracción. Tengo un título bárbaro, tengo una imagen bárbara, pero tengo que meter contenido. Y acá, yo creo que en los medios que elaboramos, en los sitios y en las plataformas que elaboramos, le ponemos mucha energía a pensar en los contenidos que estamos haciendo. El contenido tiene que ser de calidad. Después, bueno, esto no sé si metemos un poco en las estrategias, pero sí en esto. Cuando trabajamos en redes sociales, rescato mucho lo de Nacho, ¿no? Producción nativa. No se escribe igual para Twitter, no se escribe igual para Instagram que para Face, cada red tiene una gramática, tiene reglas de redacción recomendadas, un uso de la multimedia recomendado, ¿no? Trabajar comunidades, depender de las audiencias. Cuando, por ejemplo, ¿qué sería volcado? Yo genero un contenido para Face, lo replico en Instagram, lo replico en Twitter, lo replico... Hay plataformas que permiten, había una que se llamaba Pinterest o de HotSuite, que es una plataforma que dice, bueno, yo pongo todas mis redes acá, genero un contenido y lo publico en todas las redes. Volcado, o sea, un contenido, volcado. O tomar el contenido del sitio de noticias y replicar ese contenido en las redes sociales. Eso es volcado. Adaptación es decir, pensar en cómo hago para adaptar esos contenidos, quería buscar un sinónimo, pero a esta altura no me sale ninguno, adaptar esos contenidos a la plataforma en la que estoy trabajando. ¿Cuál es la gramática la gramática de Twitter? Arroba, el hashtag, 260 caracteres, ¿no? Salvo que paguen el tilde para escribir 3 páginas seguidas. Entonces, eso es un contenido. Y en ese contenido incluye el enlace, o sea que tiene que tener un cuidado muy, muy especial. No es decir, bueno, meto el texto hasta donde entre. No es meto el texto hasta donde entre. Es cómo genero un contenido para estos 240 caracteres para que me entren y sea claro y sea entendible y sea una invitación a ver. Eso sería adaptación. Si voy a Instagram, yo sé que tengo un poco más de texto, pero no tanto, que tengo más emoji, que tengo un textito un poquito más aireado, pensando que está acá a la derecha y acá está la imagen, que no es lo mismo hacerlo, lo dijo Nacho la vez pasada, hacer un story donde tengo una invitación a la interacción completamente distinta, que hacerlo para el feed o hacerlo para un reel donde puedo generar mucho más visibilidad. O sea, cada red, cada lugar dentro de la red tiene una lógica. Y expansión es decir, bueno, yo tengo un contenido generado en la web y yo podría pensar en generar un contenido basado en eso, pero, digamos, aportando algo más a esta red social. O sea, aportando algo que pueda ser más interesante en Instagram o en YouTube o lo que sea. Por ejemplo, poner un video de 1 minuto, ¿no? para Instagram, pensar en un video de 3 minutos para YouTube. Esto es laburo. O sea, esto es un laburo porque bueno, tengo que pensar en la especificidad de cada una de las redes sociales. Y sí, es laburo, ¿sí? Es mucho laburo. Entonces, pero no es lo mismo. No vas a meter un video de 3 minutos en TikTok. No lo vas. Porque tiene una empieza, a ver que no te lo van a ver. Entonces tenés que pensar, ese videito de 1 minuto que yo puse en Instagram, ¿cómo lo transformo en un videito de 10-15 segundos para poner
en TikTok. Bueno, este es un poco el desafío que tenemos. Lo de los animalitos también, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo no entendí bien expansión. Expansión es cuando... Como muy parecido a adaptación. Sí, lo que digo es que vos creás un contenido bien original, digamos, o sea, no adaptado, sino original para esa red social. Como lo que está haciendo Olga. Lo que hace Olga es un ejemplo extraordinario, más que el uso, mucho más que el uso, muchísimo más. O sea, yo creo que el crecimiento que tiene Olga tiene que ver con un laburo extraordinario en redes sociales. Ahí fíjate cómo se da la lógica al revés, que es la red social, o sea, es Instagram o TikTok, las que llevan a ver el sitio, ¿no? Y fíjense que bueno que está eso, porque yo podría ver todo el contenido de Olga, de un día, o del uso también, no vamos a hacer tanto. No, Blender no trabaja tan bien las redes de gelatina. O sea, son buenos ahí, pero el secreto del éxito del uso de Olga tiene que ver, es el laburo extraordinario en redes. O sea, mucho laburo en redes. Bueno, iba yo podría ver todo lo que pasó en el día, en Olga, en el TikTok o en el Instagram, sin irme al streaming, sin siquiera asomarme en YouTube. Y en X también. No lo estoy mucho, bueno. Todo el tiempo. Eso, Olga y Luzu, no sabes. Yo no lo sigo, pero sí sé que Olga y Luzu están muy lejos con los números de todos los demás. Muy lejos. Eso no lo tenía, este es buen dato. Es más, si vos no seguís Olga, te están mandando. Todo el tiempo. Me voy a poner a seguir. Bueno, está bueno, porque fíjense que lo que decíamos, la comunidad está ahí y no se va de ahí, y ellos lo saben. La gente que está en Twitter está en Twitter. No va a ir a ver el streaming. ¿Por qué? Porque está laburando y tiene puesto el Twitter acá y está mirando lo que pasa acá. Jamás va a ir. Esta comunidad está acá. Esta gente está acá. No va a ir. Entonces, le voy a dar todo. Le voy a dar todo en Instagram, le voy a dar todo en TikTok. ¿No? Fantástico. Hay mucha gente. Creo que tiene... yo no me acuerdo si tiene 80 empleados. Olga. 800. 100 empleados. 100 empleados. Muchos. Bueno, y breves. ¿Están cansados? Tenemos 15 minutos para ver esto. ¿Se la bancan? Podrían decir que no. Bueno, estos son dos términos en inglés. El primero, creo que es el más conocido, se llama Search Engine Optimization, o sea, optimización para los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda son fundamentalmente los de Google. ¿Está bien? Y últimamente apareció un concepto nuevo que es Generative Engine Optimization, generativa, o sea, optimización de motores de optimización para los sistemas generativos, o sea, para los sistemas de inteligencia artificial. Es tan nuevo que no sé qué es. Pero me siento obligado a decir. Ustedes piensen que el primer chat de inteligencia artificial, ahí estamos hablando con Silvi de hacer un módulo sobre los chats de inteligencia artificial y los buscadores de inteligencia artificial. Por ahí lo damos o al final o en otro ciclo. Ya estamos pensando en el segundo ciclo. Si la conocen a Silvi saben que está pensando ya en el cuarto. Que va a hacer con mis nietos. Bueno, un poquito entonces de Search Engine Optimization, y un poquito de los casos. Cuando hablábamos de SEO, hablábamos de esto, o sea, cuáles son técnicas para que nuestros contenidos sean encontrables y estén bien posicionados. Dos palabras que yo nunca hubiera creído que existen, que es encontrabilidad y posicionamiento. Encontrabilidad. O sea, que el contenido sea encontrable y que esté bien posicionado. Un estudio de Google dice que el 75% de las personas que buscan algo no pasan de la primera página. ¿Algunos de ustedes pasan de la primera página? Cuando buscan algo muy específico. Algún libro gratis. O
sea, ustedes tres son el 25%, y el 75% somos el resto de lo que está acá, que no pasamos la primera. Bueno, entonces, la cuestión es esa, ¿no? Esto es muy interesante y realmente funciona. Cuando les contaba la experiencia de 8300 muy brevemente, cuando fue el caso Fuente Alba, desde 8300 queríamos que cuando se buscara algo sobre el asesinato de Fuente Alba, apareciera las noticias que generábamos en 8300 en primer lugar. Queríamos ganar el lugar que nos ganaba, obviamente el Río Negro, porque era el que mejor estaba posicionado. Independientemente de la postura del Río Negro, lo que nosotros queríamos era estar ahí. Entonces tuvimos una política SEO muy intensa. ¿Qué es la política SEO? Es decir, bueno, usar palabras, frases o términos o combinación de términos, que es lo que decíamos que tienen que estar en los títulos y que tienen que estar por lo menos en ese copete y obviamente en el texto. En general son familias o son palabras, frases o familias de palabras. Son anzuelos, en realidad, que hacen que la palabra sea encontrada. Tenemos que decir de lo que se trata. Imagínense, si nosotros estábamos trabajando en el caso Fuente Alba, ¿cuáles eran las palabras que usábamos? Usábamos Fuente Alba, usábamos la palabra Neuquén, bueno, teníamos que ubicarla, usábamos la palabra Sovich, ¿y qué más usábamos? Claro. Esa es la posición. Entonces, esa es la palabra que nosotros repetíamos y que era la palabra que tenía que aparecer, no necesariamente siempre en el título, no necesariamente siempre en la bajada, pero tenía que aparecer la palabra. Porque esta era la visión que nosotros queríamos darle. Esto no diga nada. Bueno, pero era la palabra que usábamos recurrentemente como etiquetas, en el texto, dentro del texto, como etiquetas. Por otra parte, también es bueno pensarlo, bueno, este es un caso puntual. Cuando los medios trabajan, pongamos cualquier medio, Pan de Rosa o La Izquierda Diario o de qué fuera. ¿Cuáles son las palabras que definen nuestro contenido? ¿Cuál es el menú de palabras que definen los contenidos que generamos? ¿Por qué? Porque eso lo tenemos que transformar en etiquetas. Es muy interesante pensarlo de esta forma. ¿Cuáles son las palabras que definen mi medio? En 8300 era muy interesante porque tenía que ver con todas las militancias que había en 8300. Era derechos humanos, era MAPU, era género, era mujer. Aparece ahí con Moni el suplemento, ¿se acuerdan? El Sin Sostén. Sí. Bien, entonces Sin Sostén era toda una familia de palabras que identificaban al medio. Lo segundo que hicimos, un laburo tremendo con Laurita Locopán, Galina Fick, era salir a ver cómo te veían de afuera, cuáles eran las palabras con las que la gente identificaba al medio. ¿Y por qué era interesante eso? Porque era salir y ver qué palabras usaría la gente para buscar un contenido de 8300, ¿no? Entonces había distintas definiciones sobre el medio que son todas malas, ¿no? Pero todas esas palabras formaban un universo de palabras, de frases y de ideas que caracterizaban al medio. Y estaba bueno porque esas palabras las fuimos convirtiendo en etiquetas, las fuimos reconvirtiendo en etiquetas, ¿sí? Y en palabras claves. Y eran palabras que tenían que formar parte de nuestro contenido. Tenían que formar parte, si hacíamos una nota sobre minería, teníamos que usar cómo era la etiqueta minas, minería, minerías. Tiene que ser una sola para que sea encontrable, porque si algún día alguien ponía 8300 minería, encontraba todo el contenido, ¿no? Pues si era minerías, por ahí no lo encontraba. Después cuando hablemos con el hashtag vamos a ver un poquito más en detalle eso. Pero era todo un listado de palabras que formaban parte de la comunidad de palabras que identificaban al medio. Lo mismo hay que pensarlo con un contenido. Con este contenido, ¿cuáles son las palabras claves que identifican este contenido? ¿Cuáles son las palabras que tienen que ir? Hay palabras que tienen que ver con la localización. ¿Tiene que decir Neuquén? Sí, tiene que decir Neuquén. Esto ocurrió en Loncopoy, sí. En Loncopoy y Neuquén. En Loncopoy y Neuquén, sí. ¿Y qué más? ¿Es minería? ¿Es minas? ¿Es minería? ¿O cómo identificamos nosotros a la explotación, extractivismo, ¿no? Etcétera. Entonces, esta es la idea de las palabras clave, que nuestros medios y nuestros contenidos tengan palabras que las identifiquen. Esto es lo que yo les decía antes, ¿no? No sé por qué lo puse tan chico. ¿Ustedes saben? La mejor idea es pensar cuáles son las palabras que yo pondría en un buscador para encontrar el contenido que estoy explicando, ¿no? Esto está bueno. Está bueno pensarlo así. Con el juez Muñoz del Río Negro habíamos puesto el juez que tomó, huyó
Se negó a hacer el test de alcoholemia, entonces en toda la nota, nota repetir el juez que tomó, huyó y se negó a hacer el test de alcoholemia. Sí, era bueno. Era muy de Berto eso también, de decir, claro. Le voy a poner todas las palabras. Sí. Bueno, yo siempre me adelanto porque yo sé lo que viene en la presentación y siempre me adelanto. Entonces esto, ¿qué palabras creo yo que definen la organización, institución, el medio? ¿Qué palabras creen los responsables y qué palabras creen la gente? Esto está muy bueno, que es la técnica de la larga cola. La habíamos visto ahí en esas pantallas que hablaba Alejandro. ¿Por qué? Porque se trata de decir, esto es una idea que viene del marketing, ¿no? Es decir, ¿qué dice el marketing? Yo fabrico yerba, la tranquera. ¿Cuánto vendo? Vendo 1000 por mes. Bueno, pero quiero vender más. Entonces, ¿qué hago? Saco una segunda marca. Una segunda marca que en realidad es la misma yerba, pero... Y después le pongo más palo a una tercera marca. Y después está la que estamos usando ahora, que es la cuarta marca, que es puro palo. Ahora, yo pasé de vender 1000 con la misma materia prima a vender 1000 más 500, ¿no? O sea, optimizo la técnica de la larga cola. No estoy diciendo que hagamos eso. Lo que estamos diciendo es que la combinación de palabras, tenemos que lograr combinar palabras que pueden tener alto tráfico con otras palabras que tienen menos tráfico. Y algunas palabras que incluso pueden ser raras, ¿no? Y nosotros hacemos este ejercicio. Si yo pongo la palabra viajes en un buscador, voy a encontrar 2.000 millones de resultados. Pero la combinación de viajes más turismo, que son dos palabras de alta circulación, hace que el resultado sea mucho menor. No voy a tener 2 millones y 4 millones. La combinación de esas palabras hace que yo tenga menos resultados. Y se lo combino con Río Negro. Y otras palabras que identifican a la región, como puede ser bodegas, manzanas, o mesetas, o Comahue. Si yo como Comahue, o sea, combino todas estas palabras y le agrego Comahue, es probable que tenga, no sé, 500 resultados. Porque Comahue es una palabra rara, vieja, rara. Pero nosotros lo tenemos internalizado, ¿no? La región Comahue, o mesetas. ¿Quién habla o barra? Ponle que ponga la palabra barra, ¿no? Más rara todavía. O sea, la técnica de la larga cola quiere decir que combinemos distintas palabras claves, o sea, pongamos distintas etiquetas que nos permiten hacer que la búsqueda sea mucho más eficiente. Entonces, básicamente, la idea del SEO es decir, cómo trabajamos las palabras claves, volvemos, o sea, todo es un círculo que cierra. En los títulos, ¿qué tiene que decir? En la bajada, lo tiene que decir. Tenemos que poner las etiquetas, tenemos que poner las palabras claves. Ahora me había pasado, en Instagram me apareció una revista nueva que se llama Intempestiva. Sí. Y entonces quise leer la nota, no tenía el enlace en Instagram, quisiera buscarla para leer la nota completa y la ponía en el Google y no me aparecía, tuve que ponerlo en allá porque es muy nuevo, pero me daba noticias y no me mandaba la revista. No sé por qué puede ser porque... No sé. Y le pasé la nota a otra persona y le pasó lo mismo. Puede ser por el... La verdad que no sé. Bueno, ¿y qué es el geo? Esto es lo que estoy diciendo ahora. Ustedes se han entrado a Google últimamente y vieron que la búsqueda es distinta. O sea, el resultado de la búsqueda es distinto. ¿Qué les está dando? Una pequeña síntesis, que aparecen 3 o 4 cuadrados, ¿sí? Y por ahí más abajo le aparecen los enlaces tradicionales. Los primeros que aparecen son los promocionados. No, y Google tiene también la política de tirarte las preguntas. Además del destacado, Las preguntas. te tira como 4 o 5 preguntas en relación a lo que buscaste, que son nuevas, de hace Bien. tiempo. ¿Eso qué es? El tema es que con la aparición de los chats de inteligencia artificial, lo que estaba haciendo mucha gente es, en vez de ir a preguntarle a Google, iba a preguntar a un chat de inteligencia artificial. ¿Por qué? Y porque yo no tenía ganas de que me dé 10 resultados, o sea, de pedo te pasaba la primera página. Ahora, si tengo la posibilidad de tener un solo resultado, en vez de tener una página de resultados, me voy a un chat de inteligencia artificial y le pregunto. Entonces Google lo vio y dice, no, hagamos que la gente no se vaya de acá. Entonces, incorporaron la inteligencia artificial y cuando uno pone una búsqueda, le aparece una síntesis. ¿De dónde sacan esa síntesis? Bueno, eso es lo importante, porque ahora no es que solamente tengamos que trabajar para el SEO, sino que también tenemos que pensar en el geo. O sea, cómo hacer que los contenidos sean detectados por los chats de inteligencia artificial.
complicado. Se complica mucho la situación. La pregunta siempre es, ¿trabajamos para el SEO, trabajamos para el GEO, trabajamos para generar contenidos de calidad? Claramente trabajamos para generar contenidos de calidad. Para generar contenidos de calidad, que sean legibles, que sean invitación. Pero para esto tenemos que conocer la dinámica de la web. Si no, perdemos. Si no tengo el mejor libro de la historia, escrito como puede ser este, es como si leyera el libro y dice, yo escribo este libro y lo dejo en imprenta. Y ahí se murió. ¿Quién lo leyó? Nada. Esto lo tengo que poner en circulación. ¿Cómo lo pongo en circulación? ¿Cómo es un libro de papel? Distribuidora, librería, etcétera, etcétera. Si es en la web, ok. Acá estamos. Entonces, esto, digamos, si estamos en la era de los motores de búsqueda, lo que nos propone es trabajar con esta lógica. Un poquito de lo que implica, que sé hasta dónde llegamos, ¿no? Esto de optimización de búsquedas conversacionales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las búsquedas se hacen con asistentes de voz. O sea, no se escribe, sino que... Con lo cual tenemos que pensar en que ese texto que generamos tiene que ser claramente interpretable. Contenido que responda a las preguntas del usuario de manera completa y estructurada, bueno, listas, tablas, un poquito de lo que estuvimos viendo. Optimizar el contenido que aparece en los snippets son, ¿vieron cuando uno hace una búsqueda en el Google, viejo Google, que le aparece el texto resaltado y un textito, un recorte sería, ¿no? ¿Dónde aparece el...? Sí, ese es el retazo. Ese es la palabra, el retazo. Ese retacito que es donde, o sea, son las primeras líneas del texto. No es el copete, son las primeras líneas del texto. O sea, cuando digo esto, prestemos atención que en esas primeras líneas del texto esté la información básica. Esto es un poco de idea. Fíjense que además nos aleja del clickbait y todo esto, o sea, nos está acercando a, bueno, contemos lo que está pasando. Digamos en el título, digamos en el primer párrafo. El contenido debe adaptarse no solo a las palabras clave, sino también a lo que el usuario realmente quiere saber o hacer. Si ustedes me preguntan, ¿cómo se hace eso? No tengo ni idea. O sea, ¿cómo puedo saber lo que el lector quiere saber o hacer? No tengo ni idea. Por eso digo que esto es tan nuevo que no tengo ni idea de qué se trata. Y después contenido basado en esto, experiencia, autoridad, confiabilidad, ¿no? Un poco de este criterio que hablaba Manuela, que es autoridad, confiabilidad, porque el sitio oficial es un sitio de mucho peso, es un sitio confiable, y la experiencia, el tema del peso es fundamental. Quienes vieron Black Mirror habrán visto ese famoso capítulo de la chica que quería entrar a una fiesta, un cumpleaños, y necesitaba tener una cantidad de... Era una descripción del peso. Ella necesitaba tener peso para poder tener una cantidad de seguidores, para poder tener ese acceso. Entonces, un poco la lógica del geo está basado en estos elementos. O sea, no es nuevo que respondamos que contengamos las palabras claves, que digamos de qué se trata, que lo pongamos en ese primer párrafo. Es nuevo pensar esto, nos van a buscar por voz, nos van a buscar apretando el microfonito, entonces tenemos que estar pensando en eso. Además piense que las búsquedas no solamente se extienden a textos, sino que también es a videos y también es a audios. O sea, las búsquedas se han extendido a un universo de contenidos fenomenales. Está feo la cosa. Bueno, y lo último, estos son 5 minutos, pero para que vean, 1 minuto, pero para que vean la importancia que tiene el uso del hashtag. Esto es muy propio, ¿no? Muy así, lo viví en forma... Yo creo que es el entorno del mundo narrativo. El hashtag es el entorno del mundo narrativo. Estas son las características. Vieron que el hashtag es un hipervínculo. Ustedes hacen clic en el hashtag y lo lleva a todo el contenido. Eso es importante. Enmarcan la historia. Digo, pensemos muy bien en el hashtag que usamos. Son el hilo conductor del relato. Todo lo que yo hago con ese hashtag, ¿no? En una red social o donde fuera, con ese hashtag me permite que ese contenido esté hilado. Dan continuidad a la historia. Permiten que esa historia se retome en cualquier momento. Con lo cual un texto no muere, porque yo puedo venir mañana, tomar ese hashtag y continuar la historia. ¿No?
el hashtag que decía de mí recién sería, usaría un hashtag que el juez que tomó. Tomó, huyó y lo se llevó pescó. a hacer el test de clase. Largo. Facilita las expansiones, porque ya no soy solamente yo quien puede poner el contenido. Si yo creo un hashtag, cualquiera de ustedes, cualquiera que está en las redes, en la plataforma, podría continuar la historia con ese hashtag. Atraviesa medios, soportes y plataformas, permite la co-creación y la ampliación en forma distribuida, es decir, que mucha gente más participe, contextualiza las conversaciones, habilita tendencias, agiliza la viralización, facilita las búsquedas, optimiza la encontrabilidad y además es un hipertexto transmedial. Miren, algunos ejemplos. Esto es un hashtag que hicimos nosotros, una investigación que hicieron estudiantes, cuando yo digo hicimos, quiero decir estudiantes de periodismo digital en la facultad. Es la historia de 3 personas detenidas desaparecidas de Río Negro. Contamos la historia, reconstruimos la historia de 3 personas detenidas desaparecidas. Hicimos videos, hablamos con familiares, etcétera, etcétera. Videos, Instagram, Twitter, un montón de redes. Hay que crear el hashtag. ¿Qué hashtag usamos? Lo primero que se ocurrió fue memorias. Pero ¿cuál era el problema? Si yo pongo hashtag memorias en la web, me aparecen 100 millones de resultados. Apelando a esa idea de la larga cola, decimos que podríamos ponerle para que sea un hashtag un poco raro, pero no engañoso. Pusimos memorias RN, ¿no? De Río Negro. Nos gustó. Si hoy ustedes ponen el hashtag memorias RN en un buscador, les va a aparecer todo lo que se publicó en YouTube, en Instagram, en Facebook, en esta producción. Por ahí aparecen otras cosas, pero bueno, no importa. Acá está, ¿no? Ahí está lo de Face, ahí está lo de presentación del documental, lo de Twitter, lo de YouTube, etcétera, etcétera. Por otra parte, lo que nosotros pensábamos, bueno, acá tienen otros, ¿no? Ni una menos. Entonces yo creo que es el hashtag por antonomasia. Fíjense, además, la historia no muere, la retomamos. Cada uno de nosotros va a participar en la construcción de esta historia, de este relato. O sea que habilita la co-construcción, habilita las expansiones, evita que se vuelva, porque podamos retomarlo en cualquier momento y volver a contar la historia. Lo podemos poner en cualquier medio, soporte o plataforma, lo podemos usar en Twitter, lo podemos usar en Instagram, lo podemos usar en Facebook, en donde queramos nosotros podemos usar ese hashtag. Acá puse el de la Universidad Argentina, nosotros. O sea, fíjense, esto enmarca la historia, conduce un relato, da contenido de la historia, impone un título, ¿no? Ni una menos, facilita expansiones, atraviesa. Fíjense cómo se dan todas estas características. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que pensar en que nuestras historias que puedan tener una continuidad, tengan un hashtag, está extraordinario. Es decir, tenemos que pensar en crear historias que son universos narrativos. Y dentro de esos universos narrativos podemos contar un montón de cosas. O sea que un hashtag puede convertirse en una expresión que no necesariamente puede estar publicada todos los días, sino que puede aparecer de vez en cuando. Yo tengo en Twitter un hashtag que se llama Rota22. Rota22. ¿Por qué? Porque tengo la desgracia de atravesar la Rota 22 todo el tiempo. Y fui documentando, digamos, qué fue pasando con la Rota 22. Y no estoy publicando todo el tiempo, pero cuando publico, hago una foto, un video, Rota 22 y pongo algo. Entonces, ahí tengo una historia que la consume nada más que yo, porque me escucha divertida. Ahora que vamos a... Algunos me caen. En el medio apareció una telenovela brasileña que se llamaba Rota 22, empezó a pegar el hashtag. Discutimos, levanté mis abogados, bueno. La cuestión es que la tomo cuando quiero y voy contando la historia. Y mucha gente, muchos colegas que me cargan, a veces hacen posteo y le ponen Rota 22. Como no me acuerdo el partido de la Copa América, que mi colega ponía, va a estar terminada antes la Rota 22 que el final del partido. Bueno, entonces la idea es que sean breves, sencillos, claros, pertinentes, únicos, un poquito raros, RN, ¿no? Eso, y hace que sea más encontrar. Y después pueden marcar eventos, lugares, temas, convocatorias y además de eso, ¿no?
Obviamente que soy muy fanático de este, me parece un ejemplo extraordinario. Esto de que facilita la encontrabilidad. Yo pongo hashtag ni una menos y tengo un universo de cosas, ¿no? Bueno, esto es un poquito la idea del hashtag como un elemento más que nos ayuda a la encontrabilidad y el posicionamiento. Mira, está buenísimo. No, yo no lo pondría como etiqueta, lo pondría en el texto. Hubo un caso que nosotros seguimos, que era del diario Río Negro, que había hecho una convocatoria, era una pavada, pero era muy interesante, ¿no? Como ejemplo de producción transmedia. La luna roja. Luna roja que Marce y yo, que somos daltónicos, no la vemos, pero el resto de la gente se divierte mucho con la luna roja. Y había toda una invitación a publicar fotos de la luna roja en redes. Entonces, hubo una movida transmedia muy interesante, porque con el hashtag Luna Roja se había hecho una extensión, una cantidad de gente participando, terrible, mandando fotos. Pero pobre la foto de la luna, Bueno, mucha gente moviéndose alrededor de eso, y lo trabajaba en todas las redes sociales, e incluso en las redes sociales, pero en el diario no. O sea que en el diario no ponía el hashtag, y en el diario cortaba la historia. O sea, decía, ¿por qué no lo ponen en el diario digital, que el hashtag se transformaba en un enlace hipertextual? ¿Por qué no lo ponían? Bueno, eso lo vemos después. No sé, jamás lo pusieron. Pero pensalo que si vos lo tenés incorporado en el texto, te figura como un enlace hipertextual. O sea, vas a todo el contenido que generaste con ese hashtag. Entonces está bueno. Yo creo que sí que hay que ponerlo en el texto. Y me parece que eso es circular, ¿no? Porque ahí circulaba todo lo que había en todas las plataformas, en todos los productos primeros. Entonces tenés las palabras claves que van en el texto, van en el título, van en ese copete, en ese primer párrafo. Son las etiquetas, que son las que nos permiten las plataformas, poner abajo cuáles son las etiquetas, para lo cual tiene que estar muy claro. ¿Qué escribo? ¿Derechos humanos o DDHH? Tienen que unificar los criterios. Tiene que haber una política de etiquetación, una política de enlace. Sí, a veces la volanta trabaja de hashtag también. El título trabaja de hashtag, más que la volanta, el título trabaja de hashtag. Pero claro, a veces directamente... No, tiene razón, sí. Dice hiperenlace. ¿Cómo sería? La volanta. Tenían las nacionales, regionales, directamente pones ni una menos arriba. Y ahí vas con la información. Y después pensar un hashtag que conforme un universo narrativo. Hoy voy a empezar a contar un ciclo de notas sobre comedores, sobre marchas, sobre lo que fuera. Me invento un hashtag. Pero hashtag no puede ser marcha. No, es una locura. O sea, ahí es donde tenés que tener... Algunos se van instalando, porque antes no existía 24M, antes no se decía 24M, se decía 24M. Claro, se popularizó. Con la lucha de la universidad nosotros hicimos en defensa del abuso. Y toda la cobertura del conflicto universitario en toda la Universidad de Comahue tenía la volanta en defensa del abuso. Y lo empezamos a usar como una... Y ahora sí va a haber quilombo. En una semana volverá igual. Volver al hashtag. Volvés al hashtag, retomás la historia. Como si yo quisiera contar alguna historia. Si en la cátedra de periodismo digital contamos la historia de algún detenido desaparecido, qué sé yo, podemos retomar el hashtag y resucitamos la historia. ¿Se da cuenta que nunca se muere las historias, que la podemos resucitar? Pero tenemos que tener alguna herramienta. Esa herramienta la tenemos que crear. Bueno, 8 y 9 minutos. Avisé que era muchísimo contenido, no sé si quieren preguntar algo o...